El hijo pródigo, la parábola que todos necesitamos escuchar. Imagina que lo tenías todo, una vida sin preocupaciones, un futuro asegurado y un hogar donde siempre fuiste bienvenido. Pero un día, cegado por la ambición y el deseo de libertad, lo dejas todo atrás, buscando una vida mejor, solo para descubrir que la realidad fuera de casa no es tan fácil como pensabas. Te encuentras solo, sin un centavo y sin nadie que te tienda la mano, luchando por sobrevivir. Y justo cuando crees que no puedes caer más bajo, te das cuenta de que el único lugar al que puedes volver es aquel que abandonaste. Esta es la historia de un joven que lo perdió todo, pero encontró algo mucho más valioso al final, la verdadera esencia del amor, el perdón y la redención. ¿Qué harías si, después de arruinar tu vida, pudieras regresar a los brazos de quien nunca dejó de esperarte? Quédate conmigo mientras te cuento la historia del hijo pródigo, como nunca antes la has escuchado, y descubre cómo un corazón roto puede hallar esperanza incluso en los momentos más oscuros. Todo comenzó en un hogar que parecía perfecto. Mi hermano mayor y yo crecimos en una casa donde no faltaba nada. Mi padre era un hombre generoso, conocido en la región por su bondad y la forma en la que trataba a todos, desde sus empleados hasta sus propios hijos. Pero, a pesar de toda la estabilidad que me ofrecía, algo en mí anhelaba más. Sentía que la vida me estaba esperando allá afuera, en un lugar donde yo pudiese ser libre, sin las reglas de casa, sin el peso de la autoridad de mi padre. Así que un día, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Recuerdo claramente aquel día. Me acerqué a mi padre y, sin rodeos, le pedí mi parte de la herencia. Sí, lo sé, un acto impensable, como si le estuviera diciendo que ya no me importaba, que deseaba vivir como si él ya no estuviera. Y aunque esperaba su enojo o un reproche, lo que vi fue diferente, una mezcla de dolor y decepción. Pero, para mi sorpresa, no me negó lo que pedía. Aceptó, aunque pude notar la tristeza en sus ojos mientras contaba el dinero y dividía lo que, en teoría, sería mi parte de la herencia. Tomé el dinero con manos temblorosas, pero no de miedo, sino de emoción. Sentí una adrenalina indescriptible corriendo por mis venas, como si cada moneda que caía en mis bolsillos me diera un poco más de esa libertad que tanto deseaba. Mi hermano me miraba desde la distancia, incrédulo, sin entender por qué yo hacía algo así. Pero yo no estaba dispuesto a escuchar a nadie. Mi mente ya estaba en otro lugar, en un lugar lejano donde no me sintiera controlado, donde pudiera ser quien yo quisiera ser. Así, sin mirar atrás, empaqué lo poco que necesitaba y dejé el hogar de mi padre. En mi mente, todo era un horizonte abierto, lleno de posibilidades. Me imaginaba disfrutando de una vida de lujos, sin las preocupaciones del día a día, sin la necesidad de rendir cuentas a nadie. Sentía que al fin había dejado atrás esa vida monótona y que el mundo, con toda su belleza y sus misterios, me esperaba. Pero en el fondo, aunque me negaba a aceptarlo, sentía un vacío. A medida que me alejaba, el eco de las últimas palabras de mi padre resonaba en mi mente. Siempre serás mi hijo, me dijo mientras yo giraba hacia la salida. En ese momento, no le di importancia, estaba cegado por la idea de mi nueva vida. Con cada paso que daba, más crecía en mí esa ilusión de lo que sería la vida allá afuera. Me imaginaba rodeado de amigos, de nuevas experiencias, de una vida que, pensaba, me haría verdaderamente feliz. Sin embargo, mientras avanzaba por el camino polvoriento, nunca imaginé que aquel deseo de independencia sería solo el comienzo de una serie de eventos que me harían cuestionar todo lo que pensaba saber sobre la libertad, el amor y el verdadero significado de la familia. Y así, dejando atrás la casa que había sido mi refugio, creía estar dando un paso hacia el futuro. Pero, en realidad, estaba caminando hacia una prueba que cambiaría mi vida para siempre, un destino que me llevaría a los más oscuros rincones de mi alma.
Sin saberlo, estaba por enfrentar la lección más dura de mi existencia, una que comenzaba justo cuando desaparecí de la vista de mi padre y emprendí mi viaje hacia lo desconocido. Aquí fue donde todo empezó a cambiar, donde la libertad que tanto anhelaba se convirtió en una puerta hacia lo inesperado. Pero lo que vendría después no era un camino de rosas, sino una caída en picada, una caída que me haría recordar cada consejo y cada advertencia que había ignorado antes de partir. Mi nueva vida parecía un sueño al principio. Llegué a una tierra lejana, donde todo me resultaba exótico y diferente. Tenía el dinero, tenía la libertad y no tardé en rodearme de amigos que parecían estar dispuestos a acompañarme en cada aventura que el dinero podía comprar. Había fiestas que duraban hasta el amanecer, banquetes donde el vino nunca dejaba de fluir y lujos que jamás había imaginado. Cada moneda que sacaba de mi bolsa parecía una puerta abierta a más placeres, y mientras tanto, la voz de mi conciencia se iba apagando lentamente. Sin embargo, en medio de todo ese derroche, había momentos de silencio en los que me preguntaba si realmente estaba siendo feliz. Claro, la euforia del momento me hacía sentir poderoso, como si cada elección que hacía me diera un nuevo sentido de control. Pero, a medida que pasaban los días, el dinero comenzó a disminuir, y junto con él, la compañía que una vez me rodeaba. Aquellos que antes me llamaban amigo comenzaron a desaparecer, llevándose consigo la ilusión de amistad y lealtad que alguna vez había sentido. Fue entonces cuando la vida me golpeó con una realidad que no esperaba, una gran hambruna azotó la tierra. De repente, el lugar que antes parecía un paraíso se convirtió en un sitio inhóspito, donde cada día era una lucha por conseguir un bocado de comida. El dinero que una vez fluyó entre mis dedos se había convertido en polvo, y la riqueza de la que me había sentido tan orgulloso no era más que un recuerdo lejano. Me encontré solo, sin un hogar y sin un amigo que me ofreciera ayuda. La vida en la que había puesto todas mis esperanzas se desmoronaba, y yo me quedaba mirando las ruinas de mis malas decisiones. Desesperado, busqué trabajo, cualquier cosa que me ayudara a sobrevivir. Fue así como terminé cuidando cerdos para un habitante de la región. Un trabajo que no solo era humillante, sino que iba contra todo lo que había aprendido en mi casa. Los cerdos eran animales impuros para nosotros, y sin embargo, ahí estaba yo, sumido en la desesperación, rodeado por su olor y su suciedad. Cada día que pasaba junto a esos animales, más me daba cuenta de cuán bajo había caído. La ironía de la situación no se me escapaba. Había salido de la casa de mi padre con una fortuna, buscando libertad, y ahora estaba trabajando en condiciones miserables, cuidando animales que comían mejor que yo. Mis días se llenaban de hambre y mis noches de soledad, y en más de una ocasión, mientras me acurrucaba junto a los cerdos, deseaba poder comer las algarrobas con las que alimentaba a aquellos animales. Pero nadie me daba nada. En aquellos momentos de soledad, comenzaba a entender que la libertad que había buscado se había convertido en una prisión. Mi vida de lujos y excesos se desmoronó tan rápido como se había construido, y la realidad era ahora más dura de lo que jamás imaginé. Las risas de los días de fiesta se habían convertido en el eco de mis propios lamentos, y el futuro que antes parecía lleno de posibilidades ahora era una sombra que me envolvía. No podía evitar pensar en mi padre y en su hogar. Recordaba la calidez de la casa, el aroma de la comida que nunca faltaba, y la manera en que hasta los sirvientes de mi padre vivían mejor que yo. Esos recuerdos se convirtieron en un tormento. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había podido cambiar el amor y la seguridad de mi hogar por la desesperación y el hambre? Pero a pesar de la tristeza, aún no podía imaginar el camino de regreso. Mi orgullo seguía siendo un muro alto, aunque cada día se hacía más frágil. Y ahí, en medio del fango y la miseria, comencé a entender la magnitud de mi error. Había despreciado el amor de mi padre por un espejismo, y ahora, atrapado en mi propia ruina, me daba cuenta de lo ciego que había sido.
Sin embargo, aún no sabía si estaba listo para enfrentar la verdad de mi caída. El peso de la vergüenza y la culpa era abrumador y no podía evitar preguntarme si alguna vez podría encontrar el valor para enfrentar lo que había dejado atrás. Así fue como pasé mis días, cada vez más consciente de que mi aventura en busca de libertad solo me había llevado a la esclavitud de mis propias decisiones. Pero, aunque me costaba aceptarlo, ese mismo fango donde me encontraba sería el lugar donde una pequeña chispa de esperanza comenzaría a arder. Sin embargo, el camino hacia la redención aún no estaba claro, y la idea de volver a casa era un abismo de incertidumbre que no sabía si sería capaz de cruzar. Pero esa es otra parte de la historia, una que estaba por empezar a revelarse en lo más profundo de mi ser. El punto más bajo de mi vida llegó cuando ya no podía soportar más el hambre, la suciedad y la desesperación. Cada vez que miraba a los cerdos devorar su comida, un pensamiento me martillaba la cabeza: ¿cómo llegué a este lugar? En esos momentos de profunda soledad, algo dentro de mí comenzó a cambiar. El orgullo que me había llevado a creer que podía manejarlo todo se desvanecía, y en su lugar, una verdad dolorosa y simple se hacía evidente: había cometido un terrible error. Había despreciado lo que realmente importaba. Mientras observaba el horizonte, cubierto de polvo y suciedad, me vinieron a la mente imágenes de la casa de mi padre. Recordé los campos verdes, el aroma del pan recién horneado, el calor de un hogar donde nunca faltó nada. Me vi a mí mismo, rodeado de aquellos que cuidaban de la casa de mi padre, incluso de los sirvientes, quienes siempre tuvieron un lugar en la mesa y una cama donde descansar. Pensé en lo absurdo que era que yo, siendo su hijo, ahora viviera en condiciones peores que las de los empleados de mi padre. Me sentí pequeño, y por primera vez en mucho tiempo sentí un profundo deseo de regresar. Al principio, la sola idea de volver era insoportable. ¿Cómo podría yo enfrentar a mi padre después de haberle dado la espalda de esa manera? La vergüenza era un peso que me aplastaba el pecho, y la posibilidad de mirarlo a los ojos y admitir que había fracasado era un miedo que no me dejaba dormir. Pero algo en mí me decía que no había otra opción. Si me quedaba en aquel lugar, seguiría muriendo de hambre, y si volvía, al menos tendría una oportunidad, aunque fuera como un sirviente más. Fue en ese momento que tomé una decisión, quizás la más difícil de toda mi vida. Me dije a mí mismo: volveré a casa. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Estas palabras se convirtieron en mi mantra mientras caminaba de regreso, ensayando una y otra vez lo que le diría. Estaba decidido a aceptar cualquier condición, cualquier castigo, con tal de no seguir viviendo en aquella miseria. Cada paso hacia la casa de mi padre fue un acto de humildad. El camino de vuelta fue largo, mucho más largo que cuando lo había recorrido lleno de arrogancia y con los bolsillos llenos de dinero. Cada tramo del sendero me recordaba el peso de mis errores. Sentía el calor del sol sobre mi piel y la tierra seca bajo mis pies descalzos, pero esa incomodidad no era nada comparada con la ansiedad que me consumía. ¿Y si mi padre no me aceptaba? ¿Y si me rechazaba y me echaba de su casa, como yo mismo lo había hecho antes? Pero no podía dar marcha atrás. Algo más grande que mi miedo me empujaba hacia adelante. A medida que me acercaba a lo que una vez fue mi hogar, podía sentir mi corazón latiendo con fuerza, como si estuviera a punto de estallar. Cada imagen de mi padre que se cruzaba por mi mente me llenaba de temor y esperanza a la vez. En ese momento, me di cuenta de que no solo regresaba por el hambre y la miseria, sino por algo más profundo, por algo que solo se encontraba allí, en el abrazo que había despreciado al marcharme. Me di cuenta de que anhelaba el perdón de mi padre, anhelaba la paz que solo su abrazo podía darme. Mi paso se hizo más rápido a medida que la casa de mi padre aparecía en la distancia, aunque el temor seguía carcomiéndome por dentro. Me imaginaba a mi padre con una expresión dura y fría,
dispuesto a cerrar la puerta en mi cara. Pero a pesar de ese miedo, seguí avanzando. No había vuelta atrás, y sabía que el peor castigo sería permanecer lejos de mi hogar, de la familia que había rechazado por una ilusión pasajera. Me repetía mi discurso una y otra vez: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Las palabras se entrelazaban con las lágrimas que luchaban por salir de mis ojos, pero no sabía si el arrepentimiento que sentía sería suficiente para enmendar el daño que había causado. Solo me quedaba la esperanza de que, de alguna manera, mi padre tuviera misericordia de mí, aunque solo fuera como uno más de sus sirvientes. Y así, con el corazón lleno de dudas, miedos y un pequeño rayo de esperanza, me acerqué al lugar que había abandonado. Un lugar que, a pesar de todo, seguía llamando hogar. Aún no sabía lo que me esperaba, ni cómo reaccionaría mi padre al verme llegar, pero en ese momento entendí que, pase lo que pase, era hora de enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Y aunque mi vida parecía destrozada, también sentía que, tal vez, ese regreso podría ser el primer paso hacia algo nuevo, algo que aún no era capaz de imaginar. Pero eso, como descubriría muy pronto, era solo el comienzo de un giro que nunca hubiera esperado. Lo que encontraría al llegar cambiaría mi vida de formas que ni siquiera mis sueños más oscuros podrían haber anticipado. Y así, mientras los primeros vestigios de mi hogar se asomaban en el horizonte, me preparé para enfrentar la verdad de mi pasado y, quizás, abrir la puerta a una oportunidad de redención. Me acercaba cada vez más a la casa de mi padre, y con cada paso sentía que mi corazón latía más rápido, como si fuera a estallar de la mezcla de miedo, vergüenza y una pequeña esperanza que se resistía a apagarse. Desde la distancia, empecé a distinguir la casa que había dejado atrás. Se veía igual, pero al mismo tiempo diferente, como si mis ojos ahora notaran detalles que antes ignoraba. Era el lugar donde había crecido, donde había conocido el amor de familia y el cual había despreciado por un sueño vano de libertad. Sin embargo, ahora solo pensaba en una cosa: ¿cómo me recibiría mi padre? Cada vez que repasaba en mi mente lo que le diría, la culpa se hacía más pesada. Mi mente me torturaba con imágenes de un padre con el rostro endurecido, reacio a escucharme, que me miraría y diría: ya no eres mi hijo, tú elegiste este camino. Pero en lo profundo de mi corazón, una voz me decía que tenía que intentarlo, que necesitaba humillarme y pedirle que me aceptara aunque fuera como uno de sus jornaleros. Ya no aspiraba a ser su hijo, solo quería un lugar donde no tuviera que pelear con los cerdos por un poco de comida. Y entonces, cuando aún estaba lejos, vi una figura que se acercaba corriendo. Era mi padre. Al principio no podía creerlo. Parpadeé varias veces, pensando que mi mente me jugaba una mala pasada, pero era él. Se acercaba con rapidez, sin detenerse, con una energía que nunca le había visto antes. Yo, su hijo perdido, su hijo rebelde, no entendía por qué corría hacia mí, y el miedo me invadió. Me preparé para recibir una reprimenda o, peor aún, para ver su rostro decepcionado de cerca. Pero lo que pasó a continuación fue algo que jamás podría haber imaginado. Antes de que pudiera abrir la boca para recitar mi discurso de arrepentimiento, mi padre me envolvió en un abrazo. Sentí sus brazos fuertes rodeándome, apretándome contra su pecho, y en ese instante, todas mis defensas se rompieron. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo comenzaron a correr por mis mejillas. Yo, que había salido con orgullo y arrogancia, ahora me encontraba llorando en los brazos de aquel a quien más había lastimado. Intenté decirle las palabras que había practicado tantas veces: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Pero apenas había terminado la frase cuando él me interrumpió, y en lugar de reproches, sus palabras fueron de puro amor. Hijo, has vuelto, dijo con una alegría que no entendía. No mostró ni una pizca de resentimiento o enojo.
Parecía como si el tiempo que había pasado fuera, desperdiciando mi vida, no importara en absoluto para él. Lo único que importaba era que estaba de regreso. Mi padre, que había sido tan herido por mi partida, no perdió tiempo en llamar a sus sirvientes. Les ordenó que trajeran la mejor túnica y me la pusieran encima. Me cubrió con la dignidad que yo había perdido y que, sinceramente, no creía merecer. Mandó que me pusieran un anillo en el dedo, símbolo de que aún era parte de la familia, y sandalias en mis pies, porque ya no era un mendigo que caminaba descalzo. Incluso pidió que prepararan un banquete y que sacrificaran el ternero más gordo para celebrar mi regreso. Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y lo hemos encontrado, decía una y otra vez con una sonrisa que no le cabía en el rostro. Yo seguía sin entender lo que estaba pasando. ¿Cómo era posible que, después de haberlo traicionado de esa manera, él pudiera recibirme así? ¿Cómo podía olvidar todo el dolor que le había causado, toda la decepción que seguramente había sentido cuando me marché? Pero la respuesta estaba en sus ojos, en la forma en que me miraba con lágrimas de felicidad. Había sido como un padre que había perdido a su hijo en un mar de sufrimiento y ahora lo encontraba de nuevo, sano y salvo. No importaba mi pasado, no importaba mi error. Para él, mi regreso era motivo de celebración, no de condena. A medida que la casa se llenaba de música y risas, mientras los sirvientes preparaban la fiesta, yo no podía dejar de pensar en el milagro de ese perdón. Sentía un nudo en la garganta, una mezcla de gratitud y asombro, como si de alguna manera estuviera viviendo un sueño. Mi padre no solo me había perdonado, sino que había restaurado mi lugar en la familia, como si nunca me hubiera ido. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente en paz. Era como si el amor de mi padre hubiera lavado cada mancha de mi pasado y me diera la oportunidad de empezar de nuevo. Pero en medio de toda esa celebración, aún quedaban algunas heridas abiertas, algunos corazones que no compartían la alegría de mi regreso. Y aunque el abrazo de mi padre me llenaba de consuelo, no podía ignorar que no todos en la casa veían mi vuelta de la misma forma. No sabía que la prueba más difícil estaba por llegar, una que no solo pondría a prueba mi arrepentimiento, sino también la relación con mi propio hermano. Sin embargo, en ese momento, lo único que podía sentir era el calor del perdón, el alivio de ser aceptado cuando más lo necesitaba. Y así, con la música resonando en el aire y el aroma de la comida llenando el ambiente, parecía que todo lo que había perdido se estaba restaurando. Pero la historia aún no había terminado. Había un capítulo más que enfrentar, una conversación que estaba por suceder y que revelaría que, aunque yo había encontrado el perdón, todavía quedaban corazones por sanar y heridas que cerrar. La celebración por mi regreso fue más grandiosa de lo que podría haber imaginado. Había risas, música y un festín digno de una ocasión especial. A pesar de toda la alegría que me rodeaba, algo en el ambiente cambió de repente. Noté a lo lejos que uno de los sirvientes salía apresurado al campo, con una expresión preocupada en su rostro. En ese momento, no sabía lo que ocurría, pero algo me decía que la historia no terminaría con el banquete. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara la voz de mi hermano mayor alzarse desde la distancia. Él había regresado del campo y, al ver la casa llena de vida y celebración, se había quedado desconcertado. Preguntó a uno de los sirvientes qué significaba todo ese bullicio, y cuando le explicaron que su hermano menor había vuelto y que mi padre había mandado a preparar una gran fiesta en mi honor, su rostro se transformó. No era la reacción que uno esperaría de un hermano que recibe de vuelta a alguien perdido. Era como si, en lugar de alegría, la noticia le hubiera herido profundamente. Mi padre, al darse cuenta de que mi hermano no quería entrar a la casa, salió a hablar con él. Desde donde yo estaba, podía escuchar los ecos de su conversación y cada palabra era como un golpe.
Mi hermano le decía que durante todos esos años había trabajado sin descanso para él, obedeciéndole en todo, y que nunca le habían dado ni siquiera un cabrito para celebrar con sus amigos. Sin embargo, aquí estaba yo, después de haber malgastado la herencia de mi padre, y se organizaba una fiesta para mí. Podía sentir la amargura en su voz, una amargura que me dolía escuchar. Sabía que había sido yo quien había causado ese dolor, aunque fuera sin quererlo. Comprendí que, mientras yo vivía mis desventuras lejos de casa, él había seguido siendo el hijo leal, el que se había quedado junto a nuestro padre, cuidando de todo y manteniendo las responsabilidades. En su mente, la justicia no parecía estar de su lado, y su resentimiento hacia mí se hacía evidente. Mi padre, con la misma paciencia y amor con los que me había recibido a mí, intentó consolar a mi hermano. Le explicó que todo lo que tenía era suyo, que él siempre había sido parte de la familia, pero que mi regreso era algo que había que celebrar. Este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido encontrado, le decía, intentando hacerle ver que mi regreso no era una amenaza para él, sino una razón para estar felices, juntos como familia. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Mi corazón se encogía al escuchar los reproches de mi hermano, pero también entendía su dolor. Era un dolor distinto al mío, un dolor de alguien que había hecho lo correcto y que ahora sentía que su esfuerzo era ignorado. Y aunque yo había sido recibido con los brazos abiertos, mi hermano necesitaba una comprensión que mi padre intentaba darle, pero que quizás, en su dolor, le costaba aceptar. Me quedé en silencio, observando desde la distancia. Era un momento entre mi padre y mi hermano, y me di cuenta de que esta era otra lección que tenía que aprender. Mi regreso no solo significaba mi redención, sino que también habría heridas que habían permanecido ocultas en la dinámica de nuestra familia. Vi a mi padre tratando de sanar esas heridas, de demostrar que su amor era para ambos, que su alegría por mi regreso no restaba nada a su cariño por mi hermano. En ese instante, me di cuenta de que el amor de mi padre era más grande de lo que yo había entendido al principio. Era un amor que no se dividía, sino que se multiplicaba, que no hacía diferencias entre el hijo que se quedó y el que se fue, sino que se alegraba por el regreso de ambos a una unión familiar. Comprendí que para mi padre, la verdadera pérdida no era solo que yo me hubiera ido, sino que la distancia había creado un abismo entre sus hijos, entre nosotros que antes éramos inseparables. La historia de aquel día no tuvo un cierre perfecto. Mi hermano seguía lidiando con sus sentimientos, y yo tenía mucho que aprender sobre la humildad y la gratitud, no solo hacia mi padre, sino también hacia él. Pero lo que sí supe con certeza fue que ese día cambió algo en mi corazón. Me di cuenta de que el perdón, la misericordia y el amor de mi padre no eran solo para mí, sino para todos aquellos que, en su búsqueda de justicia o redención, a veces se perdían en su propio dolor. El banquete continuó, y aunque la tensión entre mi hermano y yo no desapareció de inmediato, aquella conversación dejó una marca en nosotros. La historia de mi regreso no solo fue la historia de un hijo perdido que encontró el camino a casa, sino la de una familia que luchaba por comprender el verdadero significado del perdón y el amor incondicional. Y aunque ese día no se resolvieron todos los problemas, una puerta se abrió para la reconciliación y el entendimiento mutuo. De ese día aprendí que la verdadera riqueza no se encuentra en lo que se puede derrochar o en lo que se guarda, sino en la capacidad de perdonar y de ser perdonado. La vida me había enseñado duramente que nada es más valioso que la misericordia que no merecemos pero que, sin embargo, se nos ofrece sin condiciones. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, supe que, aunque el camino hacia la restauración de nuestra familia sería largo, al menos había un punto de partida, la esperanza de un nuevo comienzo. Esa es la historia de mi vida, de cómo lo perdí todo, y de cómo lo recuperé de una manera que jamás hubiera imaginado.
Y al final, entendí que no era solo mi historia, sino la historia de todos aquellos que alguna vez se han sentido perdidos y que, contra todo pronóstico, han encontrado el camino de regreso a un hogar donde siempre había un lugar para ellos.